Sí, grave. Bueno, pues nada, ya estamos en directo. Bueno, en directo no, en realidad no es en directo porque esto, lo del tema del directo no acabo de controlarlo. Pero bueno, a ver, espera, mira, vamos a hacerlo ahora sí. Bueno, hola Al Díaz, ¿cómo estás, tío? Tenía Todo muchas bien. ganas de conocerte. La otra vez intentamos hacer reunión, no hubo manera, pero por fin puedo Sí, hablar contigo, que yo te considero como toda una leyenda ya, tío. gracias. Llevas muchos años ya ahí al pie del cañón. Si te parece, yo lo que había pensado era, o sea, a mí hay varias cosas que me interesaría poder charlar y debatir contigo. Una sería tu trayectoria artística, ¿vale? Que he visto los últimos trabajos que llevas haciendo, que estás haciendo en el metro de Nueva York principalmente, donde trabajas mucho con tipografía y me interesa ver un poco cómo ha ido tu evolución desde que empezaste como Bomb One a luego Seimo y luego como Seimo es como que has tenido una etapa que como que paraste y luego lo has retomado con todavía más energía y más fuerza, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego, por otro lado, supongo que habrá mucha gente que cuando habla contigo también te preguntarán acerca de cómo fue tu relación con Jean-Michel Sí, sí, Basquiat claro, claro. y todo eso. Sí. Entonces, bueno, la primera pregunta que estoy haciendo estos días siempre es respecto al tema de la cuarentena, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo estás llevando? ¿En qué situación te ha pillado? Yo vivo en una área donde no hay mucha gente, no es lleno de gente. Voy aquí al parque y casi estoy solo ahí para hacer mi ejercicio y para coger aire, más. Así, y de aquí ando al taller mío, que son como unos 16, casi una milla. Será kilómetro y medio, algo así. Ujú. Pero yo ando mucho. Pero no estoy aquí encerrado. Sí, me quedo aquí un poco más tiempo que antes, pero también salgo al taller y a hacer gestiones y eso. Qué bien, Pero menos también se mal. tiene que evitar donde quiera que haya, pero casi no se ve mucha gente acumulado en ningún lado. La ciudad está vacía en comparación. Porque allí, ¿tú en qué parte de Nueva York estás? ¿En Brooklyn? En O... Brooklyn, sí, pero en Sunset Park, cerca de yo estoy cerca de una carretera y como que no hay mucha gente siempre en la calle aquí. Vale, Pero vale, conozco Brooklyn. Estoy sí, justamente cuando contacté contigo por Instagram, que fue a raíz de que Balu, este artista que es amigo mío, con el que sí, coincidí en Nueva York, sí. yo estaba en Brooklyn. Él estaba quedándose en casa de Steve Pagan, no sé si lo Ah, ok. conoces, y yo estaba en Brooklyn con Ramiro, que es otro artista que hace arte en la calle, que hizo una especie, me organizó como una residencia en su casa, en su piso, y estuvo genial. La verdad que Ramiro Estudio, no sé si lo conoces, es un chico argentino-estadounidense. No sé si te suena o... No, Sí. igual no le conoces. No, pero hay tantos, pero y Ya, yo en estos tiempos he conocido muchos españoles y también latinoamericanos en los últimos 2 años. sí, sí. He estado mirando tu Instagram. Mira, de hecho, si te parece, vamos a meternos un momento en tu Instagram, que tenía yo, mira, tenía ganas de comentar algunas de las cosas que he ido viendo. Mira, aquí. Esto está guay, ¿sabes? El poder ver ahí parte de tu trabajo. Sí, Mira, claro, esto es, claro. esto es lo que te comentaba de las tipografías que estás haciendo. ¿Cuándo has Sí, empezado a trabajar en esta línea? esos son las letras pues son, pues, son las letras de los trenes que son el F, el R, el S, pues todas esas letras negras que tú ves o de color, este Ujú. símbolo es que no se puede entrar, el Sí, sí, sí. Y lo universal. recortas tú mismo con un cute, con un cutter. Sí, ya no los corto, yo tengo ¿cómo se dice? Los tengo en la computadora y puedo
Te los hacer imprimes una tú copia de mismo, ella. ¿no? Ya, yo sé. Vale, vale, Sí. vale. Pues está muy, muy bueno este trabajo, Sí, ¿no? pero las letras rojas, coloradas, son de wet paint, son de los rótulos que ponen cuando acaban de pintar. Sí, 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 y sí. yo uso eso también. Pero Qué todos bueno. son del metro, todos salen del metro. ¿Y los estás pegando también en el metro? ¿Sales también ahí? Antes los pegaba, ahora yo solamente a menos que es un proyecto especial, porque a mí me cogieron arrestado el año pasado, en febrero, Ostras, ¿y por qué te ah, arrestaron? por el graffiti, por el SEMO que estaba haciendo por 2 años y medio. El Y tema en Nueva York, el tema de sí, pintar en la calle y bombing, tagging, todo lo que sea, incluso stickers, tío. Con stickers te meten también si te pillan que sí, llevas sí, ahí. sí, Es una pasada. Y además, yo me acuerdo cuando fui allí me advirtieron que si te meten en la cárcel el jueves, ya no sales hasta el lunes, porque el sí, viernes no hay claro, abogado de claro, es, oficio es así. y te Pero no, toca el fin esta de vez, semana hasta el lunes. sí, en el caso mío ya como son, es mucho tiempo que ha pasado sin yo coger un caso, cualquier situación legal y lo que hicieron me dieron un warrant, ¿cómo se dice warrant? Sí, como un aviso, ¿no? Ajá. Y Vale. yo tuve que ir al precinto a entregarme, pero Wow. cuando fui una mañana, me entregué, me pusieron la esposa y todo, me llevaron por el sistema, que es la corte, la cárcel, pero ya al fin del día ya yo salí. Pero yo también tuve que pagar un abogado bastante carito, Bastante caro. que me, Joder. que me salió bastante caro, pero la idea es cuando alguien está haciendo que ya te conocen, ya porque ya te conocen, pero querían hacer como un ejemplo, te ponen Para en que sirviera de ejemplo a arrestaron, la otra gente, ¿no? sí, pero después de eso era ya, ok, hombre, ya es tiempo, ya no tú no puedes estar haciendo estas cosas en público porque ya te conocen, ya te van cada vez que tú hagas cualquier proyecto así, sin permiso, te van a coger arrestado. Claro, claro, es que una vez que te tienen fichado y, Sí, y es que saben además, sí, pero ya me conoces. Mira, el Vandal Squad, el equipo que se dedica a coger los artistas de graffiti, sí, me llamaron por teléfono. directamente ya, o sea, que te tienen más que fichado, ¿no? Así es que me cogieron. Me llamaron por teléfono. Ya yo sé que tú nunca sabes. Puede estar en una exposición que haga y vienen 20 personas a hablar contigo y tú le entregas la tarjeta tuya o le das información y Sí. ese tipo puede ser trabajando con la policía. Así que, Hay que ir con mucho cuidado sí, allí, sí, sí. sí, sí. Y ellos Mm. they follow you on Instagram. Ya, claro, pues es que hoy día con las redes estamos todos Sí, fichadísimos. estamos ahí. No es no es nada difícil para encontrarte, Ostras, ¿entiendes? mira, tío, oye, pero ¿tú cuántos años tienes ahora, Al? Si Yo puedo tengo preguntarte. 61 años. 61 años, pero Sí. si pareces más joven que yo, tío. La leche. Hostia, y mírate aquí, haciendo aquí de las tuyas. Ya. Encaramándote ahí. Trepando, siempre escalando. Qué bueno, tío. Está muy bien. Vale, he visto una foto por aquí. Me imagino que eres tú de joven, ¿no? A ver, espérate un momentito. ¿Esta eres tú? Sí, chamaquito, bebé, ¡Wow! 19, 20 años. Ya a los Oye, 20 años parezco que tengo 16 o 15 de edad. totalmente, ¿eh? Sí, Sí. sí. Pero A esos ver, son los días de Semo, cuando estábamos haciendo... por eso te iba a preguntar ahora un poco. Cuéntame, o sea, a ver, cuando tú conociste a Jean-Michel Basquiat, vamos a intentar Sí, un poco sí, hacer un poco de retrospectiva, sí, ¿vale? claro. Para ver cómo se inició el tema de Seimo, tu relación con Jean-Michel, porque yo he hecho un vídeo hablando sobre la vida de él, recopilando información, te he mencionado a ti, o sea, ya, y de repente te tengo aquí cara a cara, para mí esto es una pasada, y hablaba de que os conocisteis en un instituto que se llama City as School. Sí, eso fue. Al principio fui a una escuela que se dedicaba como
¿cómo se dice? A vocational school, que Sí, era, vocacional, ¿no? sí, Para gente... vocacional, para estudiar el arte comercial, High School of Art and Design. Vale. Pero eso fue una de las escuelas más donde se concentraba todos los graffiti artists de los 70. Y Vale. ahí me hice completamente dedicar todo mi tiempo a graffiti, a pintar los trenes, las calles, lo que sea, los autobuses, todo. Era como más como un sitio donde para reunirse y después salimos. Y no completé la escuela. Tuve Vale. que ya al grado 11, en junior de high school, tuve que me vinieron, Me me dijeron. dijeron que tuve Es, que, es que el tema del castellano, como estás siempre hablando inglés, supongo que yeah, también... I know, se me, No te preocupes, si alguna no te me sale, olvida. yo te ayudo. Anyway, tuve que buscar otra escuela. So fui a esta escuela que era lo que se llama una escuela alternativa, que es para estudiantes que no se pueden quedar sentados tranquilos. Y ahí fui Perdona que te corte. He oído en algún sitio, en algún vídeo, hablando sobre la vida de Jean-Michel Basquiat, que era una escuela para superdotados. sí, era muchos eran bastante talentosos, pero también no era puro, no era, O sea, superdotados quiere decir como alguien pero había súper mucho talento inteligente. en la escuela. Vale. Anyway, ahí nos conocimos. Pero él también vino de otra escuela y por sus razones que no podía quedarse quieto allá. Y ahí nos conocimos Estuve mirando un poco lo que es la biografía de él. Estuvo en un montón de escuelas antes, pero un montón. sí, Aparte de sí, Puerto Rico, otra vez sí. En Nueva York le cambiaron, o sea, igual 5 Y él veces. tenía la vida de la familia era bastante turbulent, Sí, como mucho, que están todo el día viajando, y, ¿no? y la mamá estaba enferma de la mente y mucho traqueteo, mucho boom boom en Mm. la casa y por Entonces, eso os conocéis en este instituto, tú ya tenías tú un background en el que tú salías a bombardear, ¿no? Ibas como Bomb One. yo era de esa cultura, eso ya de los 12 años, desde los 71 cuando yo tenía 12 años, yo me dediqué a eso era como un estilo de vida, eso no es algo que tú haces de vez en cuando, eso era, Sí, eso era sí, que lo llevas ahí en la sangre. tú eres un graffiti artist, eso es lo que era. Sí, sí, Jean-Michel conozco. no vino de esa cultura, él no tenía nada que ver con esa cultura. Y cuando tú le conoces a él el tema este de graffiti no controlaba nada, ¿no? Eso no era lo primordial, no lo más interesado. Él quería hacer algo, pero hicimos varias cosas. Estábamos haciendo un periódico de high school newspaper y Mm. ahí haciendo dibujos, escribiendo este, artículos para el periódico. Y él era tremendo escritor, autor, whatever, writer, yeah. Sí, autor, escritor, sí, Este, sí, sí, sí. tremendo talento con la palabra. Mm. Eh, pues inventamos este concepto de SEMO, que era sin ir a decirte el cuento entero, era un concepto como una forma de un vehículo para nosotros hablar de cualquier cosa. Y Mm. Samo era como un producto, no era una persona, nunca era una persona. Era un producto algo que te puede cambiar la vida, pero la verdad es que no existe el producto. Yo había Eh, leído que era como si fuera una religión, ¿no? Que la sí, idea era un poco venderlo sí, como si fuera al una principio, religión. sí, claro. Al principio era como una religión, pero después se cambiaba cada día, ¿entiendes? Pero ¿cómo, o sea, a ver, cómo fue, de repente estabais un buen día y alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos un... O sea, ¿cómo nace ese, o sea, la Eso chispa empezó creadora? cuando Jean-Michel escribió para el periódico de High School Newspaper, escribió una fantasía de un tipo que tenía un kiosco donde vendía religiones.
Vale, Y el que vale. tenía, el especial del día era Samo. Y yo, oh, yo también quiero ser Samo. Pero es un cuento bien cómico. Y, y, pues de ahí empezamos. Yo como estaba ya envuelto en la cultura de graffiti, dije, debemos de hacer como una campaña de graffiti con esto como si fuera una religión que vamos a venderla. Y empezó como un chiste, como una broma, pero ¿Y estabais Jean-Michel y tú solos o había más gente? era, yo y él estábamos al centro, pero habían pues ya en high school todo el mundo quiere estar envuelto en eso, Participar. pero no tanto como nosotros. Era El our núcleo baby, duro. Erais tú y sí. él. Pero teníamos amigos que querían, tenían su idea y eso, pero Pero ellos por también poco salían, tiempo. salían a pintar Sí, o pero solo... no fue solo nosotros que estábamos haciendo no sé. Vale. ¿Y cómo lo hacíais? ¿Os poníais de acuerdo o directamente cada cual sabía, iba por un barrio? Sí, de ¿Cómo? acuerdo, estábamos siempre de acuerdo. Hablando y eso ya, no, eso es demasiado de tonto, o eso sí o no, pero hablamos de lo que era, tratando de darle una forma, Y así. cuando llega un momento en el que de repente Seymour empieza como a darse a conocer más y más, en el circuito artístico empiezan a hablar más y más. Eso cogió como un año. Y a mí hay una sensación que he tenido, y ahí no sé tú cómo lo verás, tú eres la persona más idónea para poder explicar cómo lo viviste, pero a mí me da la sensación de que cuando de repente es como que llega un punto en que Jean-Michel Basquiat es como que todo el foco se pone en él, como si él fuera Seymour. Eso fue Y, después, eso fue después de Samo. Eso fue ya pero en y el contigo, o sea, 79. contigo es como que él dijo, bueno, sí, yo soy Seymour, exposiciones, no sé qué tal, y tú quedaste un poco al margen, ¿no? ¿O no? Pues en No ese sé tiempo, cómo lo para ese viviste. tiempo sí, ya para ese tiempo estábamos peleados, estábamos ya en el 79. Ya para el 78 salió un artículo en un periódico local, en Village Voice, de quién era el Seymour. Y todo el mundo estaba sorprendido que eran dos chamaquitos. Yo tenía 19 y él todavía tenía 17 años. Ah, O, recién, anyway, he turned 17. Sí, él iba a hacer Eh, 17, sí, sí. este, En ese tiempo, yo ya estábamos, ya como los teenagers son, que ya uno se cansa del otro. Ya, y yo, los dos teníamos egos bien grandes, ¿verdad? Y yo quería tocar música en ese tiempo. Él siempre estaba dedicado que iba a ser un artista. Ya sabía que era un artista. Pero por una razón u otra, muchachas, nenas, todo, mil cosas, siempre Mm. peleando. Él se fue en una dirección y yo en otra. Y para ese tiempo, ahora que presentaron el artículo en el periódico, pensaba que, somos famosos, como si fuéramos famosos, pero una cosa media, eso uno lo ve un día y se olvida, para mí, y se olvida el otro, a ver un artículo en el periódico. Sí, es verdad. Pero él lo cogió súper en serio y él estaba, yo Michel quería ser famoso. Más que nada, él estaba motivado por la fama. Él quería ser famoso, famoso, famoso. No es que yo quiero ser artista, es que yo quiero ser un artista famoso. ¿Entiendes? Mm. Y poco a poco, ya para el fin o para el abril, o no, el principio de 79, fue a una fiesta en Canal Street. Y ahí él mismo se presentó como yo soy Samo. Porque Claro, y es que ahí es que la historia se cambia. pero ahí, ¿tú cómo te sentiste tú con eso? Te Yo viste sentir fatal, ¿no? Digo yo. ya yo no estaba en contacto mucho con él. Mm. Así, poco a poco aprendí que él se estaba llamando Samo. Y yo, like,
Yo para ese tiempo dije, si tú necesitas eso tanto, cógelo. Porque la verdad es que, you know, yo tengo otras cosas en la vida. No tengo que depender tanto en el Salmo. Y ya yo pensaba, mira, ya que eso, el proyecto era para inventar este hype, para inventar algo, a ponerlo allá, a ver si la gente se lo van a comer. Ya se hizo. Llegamos entre un año, empezamos en high school y ya después de 12 meses ya estamos en el periódico. Ya lo hicimos. Ok, próximo. ¿Ya entiende? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya eso se hizo. Pero yo pensaba, él como que, oh, esto es lo más grande de Bueno, la y vida. digamos que él es como que le acabó arrastrando un poco la... O sea, él iba con la idea de ser famoso, ser un artista Sí, de él llevó éxito y todo eso, eso. que tenía un poquito de fama y lo usó como su Trampolín, ¿no? fachada. Para despegar Sí, y tal. pero la verdad es que por eso es que hasta la fecha la juventud piensa que Samo era como un apodo, pero eso no tiene nada que ver con apodo. Era Claro. un Era el nombre producto, de una cruz pequeñita, pero... sí, sí. ¿No? Y por eso, y yo como, después fue después de, de más de 30 años, no, 30 años, 20 años, que yo ya estaba harto de escuchar, oh, yo me Samo, yo me Samo. No, no es así. Este es el cuento. Te voy a explicar cómo. ¿Tú Qué bueno. conoces el libro que hice? No, no lo conozco. Ok, dame un segundo. Vale, a ver. ¿Qué es, gato o gata? Míralo. Míralo que bien vive. Los gatos, tío. No sé cómo lo hacen. A ver. Seymour, since 1970. Hostia, qué bueno. Ok, Nice. Qué bueno. y aquí es la explicación. Ah, qué bueno. Y ahí explicas un poco tu versión también de la Todo, historia, cómo está inició. todo Ah, qué el bueno. cuento ahí están los Samos viejos, los originales, hay varios. Tú ibas documentando Otro cuando que yo hice firmabas. después O sea, del 2016. cuando tú salías, normalmente hacías fotos No, o te fueron nunca. llegando fotos de otra Para gente. ese tiempo, no, no. Hay pocas fotos de nosotros. Este es uno que se usa mucho. Ostras, qué bueno. Yo y él. Qué pasada. Pero no, en ese tiempo no era como Ya, como ahora, ¿no? Que todo el mundo va con como el ahora móvil en haciendo el fotos cell ahí. phone. Ya, ya, Yo es otra. descargaba, yo siempre tenía una cámara, pero era de SLR de 35 y no era cada día que yo iba a salir a tomar fotos. Hmm. Y entonces, cuando, vale, os separáis, ¿y qué pasa contigo? O sea, ¿cómo fue el proyecto musical? Yo pues entregué unos como 10 años a tocar percusiones. Ya en el 83 para el 80, pues ya para el 81 empecé como a tratar de arreglar mi relación con Jean-Michel. Ya ahora, para ese tiempo estaba empezando a ganar algún reconocimiento en el mundo de arte. Ya tenía un poco de fama y un poco de dinero. Yo pasaba por Crosby Street, donde el primer loft que tuvo. Ujú. Y pues pasaba tiempo ahí a pasar tiempo con John. Y después en el 83 creo que fue, sí, 83, ya tenía dinero, fama, y hizo un disco con Ramel Z. Y para ese proyecto, él ya sabía que yo estaba tocando con varios grupos en Downtown New York. Ujú. Me llamó para ese proyecto y yo toqué todas las percusiones en el disco del Bebop.
Qué bueno. ¿Qué tocabas? O sea, de percusión, ¿qué tocas? ¿Batería o tocabas? Timbales, campanas, woodblocks, todo instrumento que se toca Sí, sí, con baquetas o sí, como, directamente con las como manos. batería, pero no tradicional. Vale, vale, vale. ¿Congas, por ejemplo, también? O... Póngase un poco, pero en ese disco no toqué. Vale, vale, vale. Bueno, y entonces, ¿y qué pasó ahí? ¿Acabáis el disco? ¿Con él la Pues ya, relación ya mejor? yo toqué con varios grupos. Grabé con Liquid Liquid, con Conk, con varios grupos que tuvieron algún éxito en ese tiempo. Mm. Eh, pues ya para el fin de los 80 ya dejé que como que estaba trabajando mucho como carpintero y como que y viajando mucho. Yo para ese tiempo empecé a viajar por las Américas, Sudamérica, Centroamérica, y ya como que me perdí interés en el mundo de arte. Estaba viajando, haciendo cosas, otras cosas, aprendiendo de la vida, ¿eh? Muy Y para bien, ese qué tiempo, bueno. y después de eso caí para los 90. Para los 90 yo como que desaparecí porque yo estaba metido heavy en las drogas. Estaba Bueno, mucha bastante gente cayó, implicado. ¿eh? En esas épocas. O sea, no creo que no fuiste el único. Bueno, Jean-Michel, fíjate también, ¿no? Cómo Pues él acabó. murió en 88 por la heroína y yo quedé estoqueado en eso y quedé como en una cajita por más de 10 años. Ahí, Wow, 10 años. por lo menos, sí. Wow. Y ahora cuando, bueno, vale, en esa época, ¿qué lo que más consumías que era heroína, quizá? Heroína, sí. ¿Y conseguiste salir? Porque realmente la No, heroína... es que sí, sí, salí y después caí otra vez por un rato, pero ya son más, como 10 años que yo no me tomo ni una cerveza, no dejé de fumar, todo eso. Bueno, Tuve- enhorabuena, ¿eh? pero, Porque la verdad que no es fácil. no, ahora es Eh, fácil, porque la verdad es que uno aprende que ya no quiere, no puede, no quiere. Porque la verdad es que le tengo, la vida ahora es mucho mejor va a qué ser mucho bueno. más tiempo con eso. El otro día estaba viendo, a ver si lo encuentro, no sé si era en tu Instagram, vi que había algunas imágenes donde sales también con Taki. Oh, eh, Taki y Mike y SJK. Yo sí, con la verdad es que Tracy 168, SJK, esos tipos estaban en la High School de Art Design. Ahí está Lee, todos ¿viste? son ya como leyendas. O sea, ahora Sí, mismo dentro de Lee lo ya que es yo el... conozco de que tenía 14 años, yo conozco a Lee. Qué bueno, qué Sí, bueno. él se crió en el mismo barrio que yo, en el Lower East Side. Ah, te iba a preguntar ahora, ¿en qué barrio estabas? Y, o sea, cuando... No, yo soy original del Lower East Side. Vale, ¿y estuviste ahí viviendo siempre hasta que te fuiste de viaje? Hasta los 30, hasta la edad de como 35, 37, viví por ahí. Ahí está Taki, ahí está Ah, Snake, míralo, Mike sí, 171 y SJK. sí, sí, Todo primera míralos. generación. Bueno, para aquellas personas que nos estén viendo que no sepa quiénes son, pues Estos son son los que inventaron el, el, el tagging, la cultura. sí, sí, Ahí está de los Taki primeros bonito. writers, así, primeros grafiteros que hubo en Nueva York, al menos, ¿no? Sí, Qué de los bueno. más buena gente también, son súper buena gente. Sí, tienen pinta. Hostia, pero ya, ¿cómo se le...? Pero, tío, tú, fíjate, tú al lado de ellos, tío, pareces un chaval. Sí, sí, ¿no? Bueno, a ver, está aquí Qué todavía, suerte. pero ya se va notando, ¿no? Viejitos. Ya se les ve bien old school. Ya tiene... Yeah, yeah, yeah. Hombre, los años no pasan en vano, claro, tío. Ay, mira, con Marta Cooper también aquí. Ah, Marty, yeah, yeah. Marta me tomó unas fotos bien chévere. Bueno, Marta Cooper también es una leyenda, ¿eh? Y Ya... Hayes, ese es Hayes. Sí, Ese sí, veo que aquí está la creme de la creme. Muy bien, ¿eh? Hayes hizo todos los Beastie Boys y todo ese trabajo. Say Adams, esa gente, es que somos una comunidad, ¿Y ¿entiendes? soléis quedar así de vez en cuando? ¿O solamente cuando hay algún evento que os junta, Casi a rollo veces opening? depende, pero hay
a veces Eddie, el Snake One, este que está aquí, Este no lo conozco. ¿Aquí está? ese Snake One que tiene la camiseta gris. Ah, vale. Pues Ese a ahí Snake mismo. One no lo conozco, A mira. veces tiene barbecues y fiestas, Y os que tiene invita a todos. todos se reúnen. Qué bueno, tío. Y Había, no sé dónde vi por ahí un vídeo o algo, donde salías tú haciendo así como abdominales, tío. Haciendo oh, ahí... yeah, así es que yo me mantengo joven. No, no, ya te veo, qué cabrón, tío. Madre mía, así Ahí me está tendría el que Dave poner yo, tío. A ver Navarro si me pongo todos los días a hacer un poco de deporte, ¿viste, tío. viste este Dave Navarro ¿Este? el rockero Dave Navarro de Jane's Addiction, el grupo? Madre Ese mía, es tío. Chad Mosca, ese es una estrella de skateboard. Ah, sí, ¿cómo has dicho que se llama? Chad Mosca, Ah, bastante famoso, Chad Mosca. Hostia, pues luego lo voy a mirar, tío. tremenda persona. Yo fui skater muchos años, así, patinaba Chad Mosca durante era 10 uno años. de los skaters de los 90 de California. Mira, y Ese este que es me suena. Roger Gassman, el que puso el show Beyond the Streets. Ese es Roger. Ah, vale. Joder, tío. Pues si te estás aquí, te has codeado aquí con toda la meca del street art y de graffiti, sobre todo, ¿no? Así Sí, de Nueva sí, York. somos una comunidad, hombre. Sí, sí, ya lo veo, tío, qué pasada. Y ahora mismo, ¿cómo sientes tú la escena del graffiti en Nueva York? Pues ya ahora hay mucho, que es como, es como siempre, que la mitad tienen algún talento, tienen buenas ideas, pero hay montones que no tienen respeto para la cultura, no tienen reglas, no tienen tradición, te cubren, cogen una pared hecho por un mural y tiran un throw up encima de eso sin saber, solamente para llamar la atención a su nombre. Ya. Qué porquería, es mierda. Mm, Ahora mismo Crash, ¿conoces Crash? no, John Matos, Crash, el no. graffiti bastante. Él le hace todas las guitarras a Eric Clapton, al guitarrista de Eric Clapton. Anyway, Crash es una leyenda de Nueva York. Ahora mismo me mandó un mensaje, me dijo que tiene que ir a reparar un mural que hizo y me enseñó que le pusieron como 5 drops encima de una cosa que se ve que trabajaron, hicieron varios días haciendo un mural bello y le tiran drops encima. Es que Bueno, hay como una guerra, ¿no? Yo creo, entre es street art la y guerra, graffiti, que ya se arrastra de hace quieren años. llamar la atención a su nombre y cogen y Mm, eso no, ya. Es como lo del tema este de robo con Banksy, ¿no? O sea, no sé si estás yeah. Yo cuando, no cuando, sé los banks. cuando hubo toda esta historia de que de repente Banksy hizo una Oh, pieza encima robo. de Oh, este. mira esto. ¿Tú lo habías visto esto? No, yo no conozco de esto. Pues mira, la historia es que había esta pieza de robo, que es esta que hay aquí, y Banksy encima pintó esta que hay aquí. Entonces luego él volvió a repintar. Bueno, en fin, hubo una temporada que hubo una guerra ahí. Hay uno para allá y para atrás y Sí, para acá. y era como una metáfora, ¿no? Bastante clara de esa especie de conflicto que ha habido siempre entre dos maneras de entender el espacio público, ¿no? La visión del graffiti y la visión del street art. Digamos que el street art busca más como trabajar con imágenes y como conectar con el público. La peña cuando hace tags o hacen throw-ups no les importa tres carajos que la gente de a pie. Sí, claro, No, eso es así. es más para la Sí, gente que está ahí metida, ¿no? sí, claro. Sí, Mm. eso que el conflicto ese ya. Pero la verdad es que tampoco se tiene que faltarle respeto también, porque la verdad es que hay mucha pared. Es verdad, es verdad. No hay no hay shortage de pared. Sí.
Puedes Bueno, cruzar depende del la sitio, calle ¿eh? Te sin seguro que hay ver. sitios donde no hay muchas paredes donde se pueda pintar. Sí. Bueno, no sé. Supongo que en Nueva York no hay faltas de paredes. Lo que pasa que hay que echarle muchos huevos para pintar en Nueva York, ¿eh? Sí. O sea, realmente... Yo, por ejemplo, hay un artista que me gusta mucho, no sé si lo conoces, Bast. ¿Te suena? Mm, no, pero Mírate. yo sé, el que está haciendo lo más, lo más que uno se da de cuenta son los pieces de Hound, que son gigantes. No, no, ¿cómo se llama? Hound. Hound es una palabra en inglés que es como para un perro. Un hound. H-A-U-M. N-D. Hound. Ah, Hund. Ah, vale, es que yo... Ok, ok, Como ok. Hund, ya, en alemán. Hund. Sí, eso es. Vale, si pongo Hunt, Graffiti en New York, Hound. igual me aparece, ¿no? ¿Sí? Hace A unas ver. cosas grandísimas. ah, Door Gates. a ver, vamos a ver. Voy a enseñarte a ver si es alguno de los que estoy mirando por aquí. Mira, un segundo, ¿eh? Mira. A ver si lo ves por aquí. Negro No, no Matapacos. lo veo, no lo veo. ¿No? No está, ¿no? No, son unos todavía. Lo he escrito bien, ¿no? Hunt. H-U-N-D. A ver. Oh, no, oh, falta Hound. Hound. Ah, vale. Ok, Oh, espera. ahí. Digo, Hound. A ver. Ah, Ahí hostia. está, ese. Mira qué grandes son. Uno Wow. no puede, mira, no puedes andar en la calle y no darte cuenta de un letrero así de grande, ¿verdad? Sí, So, sí, sí, sí. lo que hace es que los hace bien grandes. So you notice them. Sí, desde luego, ¿eh? Madre mía, tío, sí que son... pues mira, este artista que te quería enseñar, que a mí me gusta bastante, es este. Él suele hacer más paste ups, de vez en cuando también hace alguna pintada, así Oh, con no, rodillo. yo creo que yo he visto esto en Instagram. Pues a mí me gusta mucho. Los muñequitos y eso, los characters. Sí, trabaja mucho con iconografía Buen arte, antigua y hace como tiene un buen collage. estilo, algo bastante único. Sí, a mí me gusta bastante, Sí, me gusta nice, bastante very lo que nice. hace. Sí, así de lo que veo en Nueva Vas. York, en la calle, es uno de los artistas que más me gustan. ¿De Igualmente no dónde paran es? de ¿De qué aparecer país? artistas nuevos. ¿De qué país? Él es de Estados Unidos, que yo sepa, ¿eh? ¿Sí? Me Ah, parece que sí. Creo que tiene tiene, algún tipo de cuando conexión con pone el... ese, parece, tiene algo de European, ¿no? Puede ser, no sé. Creo que está conectado con File. ¿Los conoces? No, no, no. Mira, te lo voy a... te los voy a buscar un momento y ahora verás, un segundo. Bueno, es que en Nueva York hay una escena bastante bestia, ¿no? Cada dos por tres aparecen artistas Sí, es que nuevos. mucho. Hay mucho artista. Mira, te voy a enseñar estos. La verdad que me hace gracia estar al final hablando contigo de la escena de Nueva York actual. Mira, ¿ves este aquí del perro? Sí. Este es como el icono de Oh, su... feo es feo son dos o tres que son, Bueno, ¿no? antes había una chica, me parece que es japonesa, que ahora ya no está. Eran tres y ahora me parece que son dos. Ah, ok, Y pero creo que, ellos por lo que están me han dicho, hay algún tipo de conexión. estabilizados. Ellos hicieron una exposición en el Brooklyn Museum y Sí, tenían sí, sí, sí. una, un Bueno, pasa un poco como en un momento dado, como lo que pasa con Shepard Fairey, ¿no? Con Obey. Son artistas que van creciendo y hasta que llega un punto que tienen ya cierto estatus. Yo creo que contigo un sí, poco no, ellos también. están súper, O mira, sea, con yo toda la no sé. trayectoria que tienes, también un poco debe pasar, ¿no? Veo que también tú tienes tus exposiciones, tú también te vas Sí, moviendo. pero la verdad es que ellos tienen una, dinero atrás de ellos que pueden. Y yo no sé si tuviste hicieron un temple Sí, para el Beyond the Streets, que era una cosa maravillosa, increíble. Pero la cantidad de recursos que manda para hacer algo así, ya, es siempre hay millones. dinero ahí detrás.
Y Sí, sí. tiene que ser millones, Sí, sí, porque totalmente. los azulejos eran hechos por mar. Es una cosa increíble, increíble. Mm. Fenómeno, bello. Oye, Al, una cosa, y tú cuando piensas en todo lo que ha sido tu vida hasta ahora, que tienes ya 61 años, por lo que me decías, momentos de estos de pararte, mirar hacia atrás, ¿cómo sientes tu vida? ¿Hay algo que digas, mira, esto lo cambiaría, o esto lo repetiría, o Es esto que lo no, haría no sé, diferente? eso O... para cambiar no, eso no, no vale el tiempo, porque la verdad es que no se puede. ¿Y para qué? Ya, Ya es parte de uno. Tú eres, ¿cómo se dice? You are a sum of your experience. eso Eres es, lo que, todo lo que tú has vivido, eso es lo que tú eres. ¿No entiendes? eso es, sí, Eh, sí. pero no, he tenido una vida bastante interesante. Hombre, Mucho, very eventful, mucho, hay dificultades en la vida, pero me ha dado cierto, ¿cómo se dice? con fuerza, empuje, quizá, Fuerza o... ahí, pero ya. Hay otra mejor, una palabra mejor que se me olvidó, pero Bueno, pero en definitiva, digamos que el balance es positivo. sí, sí. Y Y ahora todavía mismo, es una lucha cada día, ¿verdad? Pues ahora estamos en esto y uno se tiene que cuidar especialmente ahora, porque cualquier cosa te puede tumbar. Yo, mira, conociste a Nick 707 que murió ¿conociste a Nick? no, Era, no lo era conocí. uno de los... Estuve mirando una entrevista que te han hecho hace poco en Salt Magazine Ya, y ya. hablabas de ello, de que había fallecido y tal. Súper, súper, era old school Bronx Rider. Eh, tremenda persona. Pero ¿Qué edad no se tenía ya? cuidaba, no se cuidaba y tenía la misma edad que yo y pasó por el COVID. No lo cogió en serio. Y es triste, hombre. Todos nosotros estábamos bien, man, Nick, porque era tan una bella persona, Qué bien, pena, tío. yeah, Mm. yeah. Pero es, Pues cuídate, tío. ay, no, pero qué pena, hombre. Bueno, Ya. no, la cosa es que él me llamó el domingo, un par de domingos, hace 3 semanas. Me llamó, ya ese jueves murió. Y te Ua. sonaba lo más bien cuando me llamó. A los 5 días estaba muerto. Wow, qué rápido, ¿eh? Es que el tema este del coronavirus es como que hay gente que lo pasa y es una pequeña fiebre y ni te Aparentemente estaba enteras y hay enfermo ya. otros que... Sí. Aparentemente estaba enfermo ya, pero no sabía que estaba enfermo. O no sé, pero Wow. triste. Estas cosas te entristecen y a la vez te acojonan. Es como... Yeah, a la misma vez, yeah. Porque dices, Yeah, hostia, yeah, it's like, que yo no fuck. tengo ganas, ¿no? De que me toque ahora, que todavía tengo mucho. Y más ¿tienes algún proyecto, algo así que te gustaría hacer ahora? O que tengas Ahora estoy ahí... trabajando cada día en el taller, hombre, haciendo varias cosas. Tengo 2 o 3, sí, 4 o 5 proyectos que estoy haciendo. Qué bien, ¿no? Y a nivel de Pero fecha, cuando... ahora lo primordial para hoy, para los próximos días estoy tratando, tengo que escribir y poner put together Unir. proposal Sí. para una beca que me ofrecieron. Oh, qué bien, ¿no? Sí. Qué guay. Oye, ¿tienes previsto salir y hacer algún viaje por Europa o qué? Todavía no. Todavía no. Yo quería viajar a varios sitios este año, pero ya con esto mató todos los planes y Ya. no pude hacer nada sobre el planear. Porque una vez que pase esto, sí se puede, vamos a recoger todo y empezar de nuevo. Hmm. Quería ir a Australia, a Japón, también a España. Oye, si te vienes a España, espero que me avises, ¿eh? España. A ver si me das un toque y que vamos, quedamos para tomar algo o lo que sea. Sí, O si claro, necesitas claro. algo, Yeah. sí, sí, me das un toque. ¿Dónde está? Yo En estoy Madrid. cerca de Barcelona. ¿Ah? Cerca de Barcelona. Entre Oh, Barcelona y Francia, sí. en un pequeño pueblecito muy bonito.
que está en la naturaleza. O sea, que te puedes venir aquí incluso si quieres. Que aquí se está muy bien. Aquí ahora delante de casa tengo jabalís. ¿Sabes lo que son jabalís? Como wild Jabalí. pigs. Jabalí es un peccary. La verdad que no sé muy bien en inglés. A peccary es un wild pig. Eso es, pues eso. Sí, sí. Yeah, a peccary. Pues así. Ahora tenemos aquí 2 con sus Ese crías, o es sea... territorio vasco. No, el País Vasco está... a ver, ¿cómo te lo diría? Si aquí está la frontera... A ver, si aquí está la frontera, digamos que Cataluña está en una esquina, el País Vasco está más tirando para el medio, con Francia, ¿sabes? Como más para allá. Bueno, bueno, estará como a unas horas. En términos de Estados Unidos, está al lado. Porque como allí todo es tan grande, allí 3 horas es nada. Para irte de un estado a otro igual tardas 5 o 6 horas, ¿no? A veces. Sí. Cuando te Pero mueves es en coche. también, ¿no? ¿Eh? Sí. Es montaña. Aquí sí, aquí es mucha montaña, sí, sí. Todo esto es la zona así como más norte de Sí. España y la que está más cerca de Francia, sí, sí. Sí. Pues te vienes unos días y nos vamos por ahí a ¿Cómo se pintar. dice? Pyrenees, the Great Pyrenees. ¿El qué? ¿El qué? Los Pirineos están ahí al lado. O sea, ¿Cómo se los dice? Pirineos. Pirineos. Sí, pues como a una horita más o menos de aquí. Sí, sí, sí. Bello, Oye, ¿ah? oye, y cuando ya acabamos con las preguntas así como más de... Cuando tú ahora mismo, volviendo un poco para cerrar ya, cuando piensas tú en Jean-Michel Basquiat, ¿qué sensación es la que te invade? ¿Lo recuerdas con amor, con tristeza, No, amargura? ese era como un hermano para mí. Yo me era hasta, pena que lo que pasa es que cuando la gente, la fama y toda esa vaina te traga, y eso y él lo tragó. Él estaba, yo me tenía, era una persona súper inteligente, pero tenía unos issues con Unos temas, sí, social, sí. con las relaciones, con las amistades. Mm, No, nunca aguantaba a un amigo más de 3 años. Tenía como una cosa en la mente. Tenía mm. Al- algún dolor, algún daño. Porque empezando con la mamá, que se la llevaron a los 10 11 años, ya no tenía su mamá. Y ¿Sabes él, que buscando en la biografía de Jean-Michel Basquiat por internet, así... la verdad es que no he podido no tengo ningún libro ahora mismo sobre él, pero cuando buscas por internet, el tema de la madre es que la familia, ellos apenas lo tocan. controlan eso, hombre. Ellos Ah, controlan. Es un cuento bien triste. Yo por- conozco una mujer que ha hecho pues trató de ver qué fue lo que pasó con la madre. Y es bien triste, ella murió solita, en pobreza, you know. ¿Por qué? ah. Porque la familia quería olvidarse de ella. Así había mucho dolor ahí, una cosa oscura. Y, Ostras. y- y todo eso lo afectó bien, bien fuerte. Mm. Y eso lo afectó en todo aspecto de su personalidad y su vida. Ese dolor y el rechazo del padre, todo eso suena como una Freudian, pero Sí, es así. como si fuera una película, ¿no? Como si fuera Sí, pero, así, como... pero es Mm. así. Ese tipo llevaba mucho dolor y mucho inseguridad de cuestiones de raza y todo eso. Y, y- y ahí mismo se quedó. ¿Cómo se dice? La muerte era como un self-fulfilled prophecy. Tú sabes, él me dijo a los 20 años, 19, 20 años, me dijo que él iba a morir joven. Me lo dijo. O sea, Mm. voy a ser súper famoso y me voy a morir joven. Me dijo así mismo. Wow. Así para mí era como que tenía una fantasía de ser eso y lo hizo. Y Cuando tú, o sea, le llegaste a conocer en el momento en que él estaba más unido a Warhol. sí, sí, yo estaba, eran,
hacía como un año que yo no lo vi. Será en el 84, 85. Y yo estaba andando, pasé por la calle, una calle donde estaba la galería donde hicieron, must have been Shafrazi, tuvo que ser Shafrazi, porque ahí fue que tuvieron el show de Warhol y Basquiat, Sí, la collaborations que hicieron. Y salió corriendo, el tipo sale corriendo de la galería. Yo no supe que él estaba adentro, pero vino corriendo atrás de mí. Pero loco, mira, esto te da un poco de idea de cómo era Jean-Michel. Yo no lo había visto en un año, ¿verdad? Pero me habla como si estuviera hablando con él hace 5 minutos. Ven para acá, ven para acá. Que te quiero conocer, I want you to meet Andy Warhol. Eso estaba te quería presentar a Andy Warhol. Sí, y yo lo conocí, you know, una estrella, ¿verdad? Lo conocí, hey, hi, how you doing? Y me fui. Pero la idea, lo que me tocó más cómico es que él sale corriendo, no me dice, hey, no, a tanto tiempo que no te ha visto, nada de eso, nada de eso. Directamente ven que te quiero presentar a Warhol, quien conozco, ¿no? Tan loco que está. Oye, ¿es verdad eso de que te regaló un cuadro? Sí, 2 cuadros. Era un cuadro en diptych. Ostras, Un cuadro en dos piezas. Y me lo regaló, sí, en el 80. Tuvo que ser el 86. Y yo lo vendí. Típico momento que estás ahí a veces diciendo, ¿por qué, no? ¿Por qué lo vendí? Pero Bueno, pero en aquel eso momento, sí, ¿quién iba a saber igual, no? eso es una de las pocas cosas que yo a veces pienso que fue un error, tremendo error. Pero para ese tiempo yo lo vendí para comprarle equipo de grabar música. Pero, ¿cómo fue? What the hell was I going to say about Bueno, es que, ¿de So, cuándo estás hablando? De hace un montón de tiempo lo que igual, ¿no? me duele más es que él hizo esa obra era para mí, no era algo que él tenía ahí, le doy este. Él hizo ese especialmente para mí y yo lo vendí. Y lo encontré también. Encontré en la casa de un colector aquí en Nueva York, un señor, es ¿cómo se dice? Scholar, un académico. Ok. Un hombre bastante bien y que conocía, tiene varios Basquiat, pinturas de Basquiat. Algunas estaban en la exposición de Vuitton, ahí en Francia, en París, en el show de Louis Vuitton. Vale, sí. Sí. De Louis Vuitton. Pero y también algunos de sus obras, las que son de él, estaban en el Branch Show. Así él tiene, él es un colector bastante bien puesto. Y un hombre bastante chévere, bien buena gente. Alguien me dijo una vez que el que lleva todo el tema de Jean-Michel Basquiat a nivel de certificados de autenticidad, que es el padre. El padre murió hace 10 años. Bueno, o era el padre. Fue el padre, ¿no? Hasta que murió. Sí, pero eso era solamente por este negocio. Él no era ningún experto, ¿entiendes? Claro, ahí está el tema. Es que eso es lo que me llamaba la atención. Que era el padre el que expendía los certificados de que fueran originales de su hijo. Sí. Y él en realidad tampoco sabía exactamente si eso era así o no, ¿no? Creo que le dieron certificado a varios piezas que no eran, que eran falsos, eran fake. Es que, o sea, mi padre, Por yo eso le quiero mucho, pero ya a mi padre ahora le digo que se encargue de los certificados de mis obras. Y por más que mi padre y yo tengamos una buena relación, él de mi obra no tiene ni idea.
no. Él, antes de morir ya no estaba hablando con él, ellos no se estaba hablando. Porque, porque el padre tenía tenía ida con él por él usar droga. En vez de darle algún compasión o algo así, lo que hacía era separarse de él. Y así fue la vida entera. No era, no era buen padre, no tenía nada de buen padre. Mm, Ahora, solamente cuando él estaba en su época más, cuando estaba más, como el más éxito, ya era como si fuera una eh, estrella de ya, rock, pero casi. la relación que él tenía con su hijo era como un partner de negocio. Ya, ya. No era pues, como padre. La verdad que lo del tema también de las drogas, y tú que lo has vivido también, siempre es complejo también, ¿no? De cara a la familia, a las personas que están Sí, cerca, pero, lidiar con yeah, ello. pero para uno rechazar a su hijo, eso no, Ya, no, no, que no, sea no. droga, que sea su preferencia de sexo, whatever, eso no, eso no es razón para uno rechazar a su Hmm, hijo, ya. Y así Sí, fue. sí, 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 la verdad que sí. Bueno, fue un poco triste el final, así, que tuvo. Pero bueno, es lo que tú has dicho, era su profecía, ¿no? Se cumplió lo que él creía que le iba a pasar, que iba a morir joven Yo pienso, y sí, que él tenía muchos issues, como se dice, muchos temas sin resolver, temas, muchos pero problemas. que lo afectaban a su estado mental. Hmm, Sí. pues sí, pues sí. Joder, oye, y bueno, pues nada, no sé, la verdad que hay un montón de cosas a nivel de obra. Me gustaría un momento, antes de que acabe la entrevista, me gustaría que me explicaras un poco el por qué, o sea, cuál ha sido la evolución de tú, porque tú hacías antes más bombing Eso, tradicional. eso era cuando yo empecé al bombing. Era, era, para mí era como yo buscando una identificación, como un jovencito que quiere ser, tú quieres rockero o skateboarder o lo que sea, un atleta. Uno busca para una identidad Mm, y yo conocí estos graffiti que estaban empezando, era algo completamente nuevo, nunca ha visto algo así. Y yo quería hacer eso porque era para mí era cool, ¿no? Y eso, así es que empecé. Ya me entregué a eso. Ya pero todo el tiempo yo siempre estaba escribiendo, dibujando y escribiendo, ujú, trabajando en varias formas de arte. Desde bebé yo estaba dibujando. mm, Y a- al- en la escuela, ¿cómo se dice? Grade school, en el grado 3 ujú. ya me publicaron una poesía. So, yo tenía todo eso está pasando en mi juventud. Eh, Ya en el 76, 77, ya para ese tiempo parece que todo el mundo empezó a escribir graffiti. ¿Sabes? Algo divertido, el 77 es cuando yo nací, o sea, imagínate, Hey, para mí, claro, primera tú ya generación, estabas haciendo graffiti, ahí batallando en las calles, pintando, no sé sí, qué, y yo, ahora, yo era un bebé recién nacido. O sea que, y mira, y aquí estoy ahora aquí pues, entrevistándote. Madre mía, ¿eh? pues, llega el 76 y yo cambié de escuela, como te expliqué, que fui y ya yo como que estoy cansado del graffiti. Ya son 5 años fuertes. Y eso es un canto de la vida, ya en esa, para una persona joven, 5 años es un montón de años. Mm. Yo me cansé, esto ya todo el mundo son grafiteadores, hasta las muchachas y los perros están escribiendo graffiti. Así cogí el interés en hacer algo diferente con Basquiat, con el Samo.
Ahora, hicimos eso, lo hicimos fuerte. Gané un poco de fama o whatever, un poquito de notoriety para eso. Ahora, en ese tiempo estoy haciendo otras cosas, envuelto en el, todavía en el arte y la música y eso. Pero aprendí por todo, de todo eso, lo que aprendí es que yo lo que quería hacer era dar mensaje, escribir cosas que eran para el resto del mundo, para dar un mensaje, empezando con sound. Y eso, desde ese tiempo yo escribiendo todo, siempre, dibujando también. Y era todo enfocado en un mensaje. Así llega vamos a decir el 2011 y ya yo tengo todo preparado, ya en la mente tengo 1000 cosas que decir y ya empecé a jugar con los rótulos esos del Subway. Y ahí mismo ya tenía yo tenía ya la idea estaba ahí y de ahí empecé y sí, Qué bueno. pues, de ahí se Oye, hace. pero antes has dicho, hasta las mujeres y los perros empezaron a escribir. Esto ha sonado fatal, ¿eh? Esto ha sonado muy mal. Oye, hay mujeres que escriben de puta madre, tío, Sí, sí, y sí, artistas que sí, pero son no, sí, increíbles, tío. ahora, Te van a caer collejas. sí, pero eso cuando, al principio, eso era un male culture, ¿no? Era muy, muy masculina, ¿no? Todo el Todo, movimiento. la primera generación, pocas, muchas, habían 2 o 3 muchachas, pero la verdad es que era como un deporte, era Hmm, más deporte que arte, ¿entiendes? ya. Yo voy a escribir mi nombre y lo voy a escribir más que tú. Tiene un componente un poco de machirulo, ¿no? Así como Y machito, claro, de gallo. especialmente para ese tiempo. Ya, ya, De ya, ya. peleas, todo. Yo veo escribir encima de tu nombre, esa jodienda. Eso sigue vigente, te lo aseguro, ¿eh? Y claro, porque Empezasteis ahí a los seres liarla. humanos son seres humanos. Empezasteis a liarla ahí en los 70, tío, y estamos en el 2020 y todavía hay las mismas historias. Que si me has que si me has pintado encima, que si ahora yo te no sé qué, que si ahora tal, que si aquí era mi pared, que si aquí. Sí, sí, es Eso lo se mismo, lo mantiene, mismo. tío. Eso yo creo que va a ser ya de por vida. Eso ya no va a parar nunca, ¿eh? Y lo que sí que supongo que habrá cambiado es que la policía en aquel momento, los 70 quizá no eran tan estrictos, ¿no? Hasta que no llegó Giuliani, me parece que en Nueva York todavía era como un poco más permisivo. Giuliani fue el que empezó No, ahí con la mano dura, ¿no? sí, Giuliani se cerró mucho, pero empezó con Catch, con la guerra, con vendiendo los real estate, cambiando el nivel de los precios de real estate, empezó con Catch, Ujú. Catch. War on Graffiti y todo eso, y gentrification. ¿Sabes más o menos por qué época sería eso? ¿En los 80? Es que yo estoy un poco desubicado ahora. ¿Cómo? O sea, Catch, Catch eh, era desde el 77 hasta el vale, 80. Y después Giuliani lo hizo más todavía. vale, yo sabía de Giuliani. Giuliani sé que había Sí. hecho como la de cero permisividad. De hecho, luego en Barcelona, aquí tuvimos las leyes anti-incivismo, que yo creo que las calcaron de lo que pasó en Nueva York. Sí, Porque aquí sí, había sí, una sí. Lo escena usaron súper como un street art, de modelo, como arte en la ejemplo. calle y tal, súper rica, y de repente, no sé si me parece que era Joan Clos, ahora no estoy seguro, pero se cargó toda la escena que había a nivel cultural en Barcelona, pero así, de un plumazo. Y Ya. es una pena porque arrasó. O sea, había un montón de artistas, colectivos, talleres, gente que estaba haciendo un montón de cosas súper interesantes y se fue a la mierda. O sea, yo creo que a veces cuando alcaldes o gente que gobierna y que tiene cierto poder establecen políticas tan bestias contra la cultura de la calle, es que arrasan. O sea, porque ahí en la calle pasan muchas cosas que luego inciden también en las galerías, en los museos, en la música, está todo conectado, ¿sabes? El Sí, teatro, sí, cine. claro. Eh,
es una mierda. Y Nueva York ahora mismo, por ejemplo, también lo que está pasando es que con el tema de la gentrificación, te lo estoy contando a ti como si tú no lo supieras, que cada vez, o sea, primero era Brooklyn, el sitio cool donde se estaban yendo todos los artistas. Pero yo creo que ahora ya debemos estar en New Jersey, ¿no? O Queens, ¿no? Yo tengo muchos amigos que se Ya están yendo a mira, New se está Jersey, comiendo el Bronx ahora. al Bronx. Sí. Pero el Bronx todavía sigue siendo caro, ¿no? Pero había, ok, mira, donde estaba varios, que New York, ¿cómo se dice? Wallworks, New York City, creo que en esa área, Bruckner Boulevard, cerca de Manhattan, que solamente son 5 minutos de Harlem ahí. Sí, la zona de Williamsburg, Y ¿no? hasta ahí Sí, sí. están comprando los edificios para hacer lofts y todo eso, porque es cerca de Manhattan. Y se ha puesto bastante carito y difícil. Sí, Sí, pero sí. Pero eso, tú, donde quiera que sea cerca más o menos, que se puede llegar a Manhattan, a Nueva York, sin mucho sin mucho cambiar trenes y eso. pero es Todo que eso, además, eso ya está, eso no se puede tocar ya. a mí lo que me pasa con Nueva York, cuando la vez que he estado, Manhattan me pareció, vale, sí, es muy bonito. Edificios, el Central Park, está bien, Yeah. pero me pareció como muy de postal. Y Brooklyn, me pareció que la zona de Williamsburg ya se estaba como gentrificando y se empieza a notar Sí, claro, el ya hace rollo. tiempo que está así. Y cada vez es como que ibas viendo que es como una Sí, se mancha de está aceite, ¿no? moviendo. Claro, claro, por eso te digo que lo siguiente va a ser New Jersey, pero las Como una afueras de New enfermedad Jersey. que se está comiendo el cuerpo. Sí. Y en el tiempo que estaba en Berlín, así de artistas de Nueva York que se estaban yendo a Berlín por el tema de los precios. Es que al final un artista tiene que buscar sitios baratos y donde haya espacio, tío, porque si no estás jodido. Claro, Es que también donde hay una comunidad, porque no quiere estar aislado. ¿No? sí, pero la comunidad se hace en los sitios baratos. Porque Yeah. en Manhattan, Después, ¿quién puede ¿quién- pagar un quién- estudio en Manhattan? El Jeff Koons, ¿sabes? Jeff Que tiene Koons. ahí con su... Claro. Jeff Koons, a este seguro que no le importa estar en Manhattan. Ahí, plus. ¿Sabes? Es como... A este le da igual. Pero todos los que no sean Jeff Koons y que tratas de vivir como puedes, tío, tienes que largarte de ahí como de la peste. Es que, ¿qué coño haces ahí? Pagando unos alquileres, tío, que cada semana igual te cuesta 2.000 o 3.000 dólares, tío. Cuando no No más. se Es que puede, no se puede. es una locura, tío. Para un artista es... Aquí hay mucha gente que vive para pagar renta. Sí, esa es Sí, el, sí, totalmente, totalmente, tío. el propósito que tienen en esta vida es para pagar. Oye, ¿y tú a nivel de trabajo estás viviendo solamente de tu arte o lo tienes que combinar con algo más? O... No, yo ya ahora estoy viviendo del arte. Qué suerte, ¿eh? Oye, Suerte, pues suerte. voy a todo lo que pueda hacer para apoyarte y que puedas pagar tus rentas, tío, y que puedas tenerlo todo cubierto, tío. Y más ahora, o sea, dime un enlace a tu página web o algo, yo lo voy a poner aquí todo, tío, para que puedas seguir viviendo de tu arte muchos años, tío, porque la verdad que Gracias, es un mano. reto, ¿eh? Sí. Es un reto vivir del arte, tío, porque es, al menos yo, No, somos pocos, pero se puede. Se sí, se puede. puede, depende de lo que gastes, por eso te digo Pero también. recuérdate que yo trabajé como carpintero por 38 años. treinta y Wow. ocho años yo trabajé dando, chocando, cortándome las manos. Suerte que tengo todos los dedos. Pero duro, respirando esa tosca y toda esa, Ya, pero eso de todas maneras, yo creo que eso te curte un montón como persona. Yo he conocido artistas que han tenido la suerte de poder vivir siempre de su arte, que han ido a una escuela, han ido a la universidad, han estudiado Bellas Artes, con su título ya directamente, pam, y que todo les ha ido como rodado. Me parece fantástico, pero yo creo que el haberte pasado 38 años de carpintero te ayuda a valorar un montón Sí, muchas cosas de la vida, a tener humildad, a tener, ¿sabes? Mira lo que pasó con Jean-Michel Basquiat. Si quizá hubiera tenido una época previa de carpintero de unos cuantos años, ¿sabes? Dejándose ahí las manos y tal. O yo que he estado de pizzero, he trabajado en fábricas, yo he hecho 1000 historias, tío.
eso te da como, ¿sabes? Ya el tema de la fama y todo esto, yo creo que te lo tomas de otra manera, ¿sabes? No es lo mismo que te pille con 20, con 20 y pocos años, a que te pille con 50, 60, 40, que ya estás más curtido, ¿sabes? O sea que al final todo es relativo. No, pero es cierto que uno que cuando a tener fama y dinero sin conocer, para mí, anyway, para mí. Pero yo vengo de familia de campesinos que son una, una línea de, no era nada de bourgeois, ¿no? Pero Jean-Michel vino de una familia bastante, ese siempre me decía que la abuela de él era la Joanne van Furstenberg de Haití. Así que ya eran, él si tuvo que trabajar, no, era como algo, Bueno, era cuando se habla de una la otra biografía, idioma, era él como él hablar chino. pero cuando se habla de su biografía, se habla de cómo también estuvo viviendo en la calle, que Pero cómo fue no, homeless. Jean-Michel no pasó mucho tiempo en ninguna calle. Esa es la sensación que tengo yo, tío. No, Yo creo que hay mucho de mito, mucha historia de siempre marketing, es ¿sabes? bullshit. Que igual estuvo 2 días y el Mira, tío lo vendió de puta madre, ¿sabes? sí, Como no, él yo... no, él siempre sabía cómo dar la vuelta, you know? Él no tenía que vivir en ninguna caja de cartón, nunca. Ya, pero si tú Eso, ves la película eso que es hicieron de embuste. Basquiat, tú, por cierto, ¿tú qué opinas de la película? Tú cuando viste la película, Oye, que esa película es fantasía. toda, ¿no? Toda, ya me lo imaginaba, Puro. tío. No son, los caracteres son lo que se llama el compósito, que son algo de esta persona a otro de Yo, yo, yo parte te a buscaba ahí, días. digo, pero digo, ¿Al Díaz quién es? ¿Benicio del Toro? Tío, ¿quién coño hace de Al Díaz aquí, tío? Yo no te vi, digo, pero ¿cómo puede ser esto, Benny, tío? el Benicio de Toro, el carácter. Sí, de Beni, pero ¿Beni se supone que eres tú? Sí, pero no había ningún Benny, no había, era Y, yo pero yo con otro, mezclado con Vince Gallo, con un poco de esto. Pero no, es a composite character. ya, ya, ya. Parte, you know, ¿Y cómo te sentiste tú cuando viste esta película? Pues debe era ser una sensación rara, ¿no? Debe ser como, esto nunca pasó. ¿qué coño es esto? Pero ¿What the no, fuck? lo que pasa, mira, el problema con películas así, biopic, que no es a la base de una biografía. Sí, 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 sí. Es como una fantasía. Y la gente que lo ven, los jóvenes, la juventud, los que no conocen, creen que eso fue lo que pasó. Claro, tío. Pero es que en la película no es como Jean-Michel Basquiat estaba ahí en la calle, ¿no? Pobre, tal, no sé Pobre, qué, de sí, repente le empiezan a pobre, ok, descubrir. sí, pobre. Estaba pobre por su, Pero por yo su, me lo imagino de fiesta en fiesta y de casa de amigos en casa de amigos, como ha estado mucha sí, gente en casa Nueva de York. amigos, casa de mujeres, Haciendo casa de couchsurfing. hombres, casa de everybody. Siempre joseando, ¿cómo se dice? Hustling. Sí, sí, yo qué sé, buscándose la vida, ¿no? Y Buscándosela. Y él sí, no sí. era, él no paraba, era máquina, pum, 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 siempre buscando, siempre, como el ratón, siempre. No, seguro que era un tío súper espabilado. Y la escena esta de Warhol también me gustaría. Cuando hace lo de que se fue a ver a Warhol, que estaba reunido con el galerista, me parece que era con el Bruno Bischofferberg, o no sé con cuál. No, era como, Castelli. No, como, ¿cómo se llama? no me acuerdo. Era the Commissioner of Art, ¿cómo se llamaba él? Getsolder, Henry Getsolder. Yo Ah, lo vi vale. ese día, yo lo vi ese día. Estaba con una amiga de nosotros, Jennifer. Que yo hablo con ella casi por lo menos una vez a la semana hablo con ¿Y Jennifer. estabais ahí los tres? Ellos fueron los que hicieron esos postales. Ellos, Ah, Jennifer los Hall. dos. Sí, ¿Ves? sí. Es que empiezas a tirar del hilo y No, aquí no, no no, hay nada que ellos se lo sostenga, hicieron tío. juntos, hicieron los postcards de eso. Jennifer Stein y Jean-Michel hicieron esas postcards. Vale. Ahora, ellos estaban andando por la Prince o Spring Street, ahí en Soho.
Y Jean-Michel siempre se daba cuenta de lo que estaba pasando adentro de las tiendas y eso. Y él ve que ahí está Andy Warhol y dice, Jennifer, stay right here. I'm going to go inside. Warhol's in there. I'm going to stay. Fue y se los vendió a dos Dos postales postales. a $5. Ese día yo lo vi y me dijo, ¿tú no crees? Yo no se lo vendí a Andy Warhol. No era como un niño excitado así, pero estaba out of control. Sí, yo me recuerdo, pero era Jennifer con quien él hizo Pero en la película Jennifer no aparece por ningún lado, o que yo recuerde. No. Benicio del Toro, Ella que no se trabajó sabe. también cuidándole, porque cuando estaba en Crosby Street, cuando primer consiguió un loft en Crosby Street, le dio trabajo a Jean-Michel. Era bien generoso. Siempre con regalos y eso, a él no le importaba el dinero. Ya, Y bueno, dio trabajo a Jennifer. Ella tenía 2 hijos y el esposo estaba enfermo. Y le dio trabajo a ella como cocinera en la casa de él. Ella le cocinaba porque Jean-Michel estaba haciendo mucha cocaína y no estaba comiendo. So, yeah. Y ella, de algún modo, supongo que le ponía un poco de orden también, ¿no? Para que Sí. no se... Yeah. Pues, sí, no salió en esa película, pero en No. todos los like los documentales. Los documentales siempre sale, o tenía varias eh, contribuciones para el show del el Barbecue. ¿Sabes qué es el Boom for Real, el show que hicieron en el Barbecue? En Alemania también. Hace Vale. 2 o 3 años atrás. No, Una de este no me enteré. retrospectiva del trabajo de Basquiat en New Ah, York. vale, perdona, sí, el documental este, bueno, la película, que era Hay él varias, interpretándose a sí mismo. Sí, sí. Hay Boom for Real, hay Mm. Rage to Riches, que era BBC, y otro más. De todas maneras, en la película de Basquiat, yo lo que vi es que el Julian Schnabel, que es el director casualmente, sale todo el Sí, rato, sale por a medio. Jean-Michel ni quería ser amigos con él. Eso es un invento, fantasía. Para darse uno importancia, ¿entiendes? Para Ya, por ponerte eso en digo ese que... sitio. Pero eso nunca pasó. Ya me lo imaginaba, ya me imaginaba. Eso es bullshit. Oye, pues, no sé cuánto llevamos de entrevista, pero llevamos un buen rato ya, ¿eh? Sí. Que te iba a decir, yo normalmente las entrevistas siempre las acabo dejando que el entrevistado haga de entrevistador y me haga una pregunta si quiere, si quieres. Ok. Tú estás fuera de la ciudad, ¿dónde estás, verdad? Sí. ¿Y cómo es la escena del arte? ¿Dónde se reúnen y cómo, En el sitio galerías donde yo y estoy, eso? Sí, donde yo ¿dónde estoy. está? Vale, yo estoy en un pueblo que se llama Arbusias, que es muy bonito. Y aquí, digamos que hay una mezcla de todo. O sea, hay gente que hace, pues, circo, hace teatro, hay otros que son músicos. Wow. Hay artistas, pero no es como, por ejemplo, Berlín, que es como, no sé cómo decirte, que hay igual 50.000 videoartistas, tropocientos mil performers, o sea, es como Ya, algo, ya, ya, ya. hay menos gente, luego, no sé, la gente aquí, pues yo qué sé, si pongo a poner nombres, Abel, Kiku, el Jesús, Carlos, que es un escultor, hay un montón de gente que quiere un montón, pero no son artistas así que estén en la élite ni nada, son pues personas normales como yo y quedamos pues en casa de uno, del otro. Lo bueno es que como aquí hay mucho espacio y es muy barato. Entonces, quedamos en masías, hacemos un fuego, la gente pues igual asan ahí sus verduras o lo que sea, guitarra, es una mezcla así como muy tranquila. Yo la verdad es que, mira, estuve 8 años en Berlín, me gustó muchísimo. Dicen que Berlín es como la meca de la cultura, del arte y tal, pero yo prefiero estar donde estoy ahora, con menos rollo tan posh y tan guay, tan cool y Sí, tal, tal, claro, claro. y con gente más sencilla, tío, pero es que yo Sí, ya, también soy ya. más así, yo no soy de clubs, no soy de ir a openings, no soy un tío muy normal, muy tranquilo y la verdad que aquí estoy muy bien.
¿sabes? Prefiero pasear, ir al campo, Es naturaleza. bonito, ¿no? Yo también eso, la verdad es que, mira, la verdad es que para mí, ese tiempo de pasar por todo el clubs, por cultura, openings, Mm, es algo que ya como que no, para mí no tiene nada que no es especial. mm. Que para mí eso fue para los 80 y eso, y yo lo que estoy concentrado en trabajar, en ser, y- y para mí a tener un espacio y una comunidad Que estés a gusto, ¿no? sincera, Amigos, sincera, claro, eso sincera, es, es más valorosa que estar en the middle of a big scene, you know? eso es. Sí, pues a mí me Con pasa miles, igual. como te dice, 10.000 video artists. Es que es verdad, en Nueva York es lo mismo, tío. Está lleno de street art y de peña que hace bombing, peña que hace de todo, tío. Y gente súper genial, ¿eh? Que en todas Sí, las me ciudades hay imagino, personas, claro, pero es, es como, ya, pero yo prefiero vida más sencilla. Vida más sencilla, con gente, no sé, más tranqui, todo, sí, otro. sí, así me da, ah, pinta un retrato más claro de donde tú estás, ¿entiendes? Sí, ya te Pero, digo, como muy, muy pero es nice, tranquilo, it's good, montaña, sí. fuego, tenemos la playa a media hora, una playa súper bonita, Hay que te playa, puedes bañar en ok, pelotas, además. está cerca del mar también. Sí, a media. Tienes que venirte, vente un día, Al. Sí, sí, claro, yo voy, Ya, no, está, cuando vengas por España me sí que avisas. voy para España, claro, sí, sí, Genial. nada. Pues nada, oye, voy a despedirme de todos, tú no me cuelgues, espera, voy a acabar la... voy a despedirme de la gente que nos está viendo. Pues nada, eso, que muchas gracias por estar viendo esta charla, que ha sido un gustazo poder hablar contigo, Al, poder hablar de Jean-Michel Basquiat, que sé que ha sido alguien muy importante en la vida, pero tu vida de por sí, tío, es todo un viaje increíble que me encanta que haber podido compartirlo y saber de tu evolución, cómo has ido creciendo, todo. Te lo agradezco un montón. Y nada, a las personas que nos estén viendo, pues ya sabéis, muchas gracias por estar ahí, darle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y nada, espero que estéis todos bien. Un fuerte abrazo. Chao. Nos vemos, hombre, quédate en contacto. Venga.